Esta semana en The Specialist. Es que me voy a Chicago y allá empiezo mucho a dibujar estos cuerpos como raros y extraños y enfermos y empiezo a leer mucho sobre cómo qué es un cuerpo extraño y qué es un cuerpo enfermo y qué es un cuerpo sano. Como que me interesaba también pensar eso desde un lugar como entre psicológico y físico. The Specialist, Cultura Contemporánea. Desenmarañando las mentes de los especialistas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de cultura contemporánea preferido, The Specialist. Yo soy Lau. Yo soy Ren. Y yo soy Dani. Y el día de hoy vamos a platicar con Cristina Umaña, artista multidisciplinaria. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por invitarme. Es un orgullo para mí, un honor estar acá. Muchas gracias. Oye, y para empezar, cuéntanos dónde estás, qué estás haciendo por allá. Bueno, pues les cuento, estoy en una residencia de 3 meses en Nebraska, en la capital de Nebraska, que se llama Omaha. Es como en la mitad de Estados Unidos. Ha sido muy interesante. Ya llevo un mes, ya voy en la semana 6 y son 12, o sea, voy en la mitad, un mes y medio. Y ha sido muy interesante, también muy retador. O sea, es un espacio muy, pues, increíble, pero también muy solitario y uno como enfrentado a, pues, a uno mismo todo el tiempo. O sea, no hay fiestas, no hay planes, no hay exposiciones. O sea, o bueno, o tal vez solo hay un museo, entonces pues hay un museo, pero no hay como esta vida que yo generalmente tenía o en Bogotá o en Chicago o en México, ¿no? Entonces ha sido como una pausa muy interesante, Claro. pero pues igualmente retadora. Qué cool. ¿Y cómo llegaste a esa residencia? La verdad fue por Soma, porque hicieron un miércoles de Soma con esta centro cultural que se llama BEMIS Center for Contemporary Art, y ellos fueron un miércoles de Soma en el que yo fui y ellos contaron pues que es una residencia de 3 meses, y apliqué y la verdad sorprendentemente pues yo no me esperaba haber quedado y quedé y pues me pareció una súper oportunidad, entonces aquí estoy. Y sí, nos pagan pues todo el tiquete, la comida. Yo tengo acá mi propia cocina, o sea, yo vivo acá, aquí donde me están viendo, Ajá. mi casa y mi taller, entonces vivo en una casa estudio. Eh, y es muy chévere porque pues puedo hacer lo que quiera, pero a la vez también es como un poquito extraño, como no, es como esa soledad, ¿no? Es verse enfrentado un poco como a ese miedo que es vivir Ya. uno en su Oye, cabeza. pero, o sea, ¿estás como en Big Brother? Ah, sí, de que artístico, de que, o sí, sí tienes revisiones así. Sí, o sea, no, de hecho, sí, lo que quieras. Yo pedí un Ok, proyector, ok. entonces a veces veo peli, somos 10 residentes, América Latina, somos una peruana y yo, de resto, sí, casi todos son de Estados Unidos o como que son de otros lugares. Hay una chica de la India, pero ya vive en Estados Unidos, por decirlo así, ya está acá más adaptada. Pero que vivamos Ok. afuera de Estados Unidos, solo somos 2 de los 10. Em, pero pues obviamente sí nos reunimos, nos vemos, a veces nos escribimos como, oye, ¿quieres comer? Comemos juntos. El fin de semana pasado pues estuve en el taller de un amigo como dibujando, como que también entre nosotros buscamos planes porque lo que les cuento no es como que haya muchas más distracciones. Igualmente es una ciudad pues donde hay restaurantes y bares y de todo, pero pues claramente es diferente a lo que uno está acostumbrado en México o como llaman ustedes los mexicanos, el desmadre. Me encanta, pues aquí no, aquí es como otra velocidad. Ay, qué padre, qué buena experiencia también porque siento que justo cuando te ralentizas salen cosas diferentes y como partes de uno que no ha explorado antes, sin tanto ruido, como justo como dices, estás tú con tus pensamientos. Entonces, qué padre. ¿Ha salido como algo diferente en cuanto a producción que nos quieras contar? Pues creo que sí, sí, les quiero contar 2 cosas. Una es que al principio estaba muy angustiada, no angustiada la palabra, tal vez como que no sabía cómo empezar, no sabía cómo La empezar, tiranía del como, ojo en blanco. Sí. ¿qué un poco sí, enorme y gigante, y además no vivo acá, entonces también si hago algo gigante, ¿cómo me lo voy a llevar en la maleta? Entonces pago 10 maletas, como esa cosa también de, no importa, me lo llevo. No sé, y no sabía cómo por dónde empezar, y esta cosa también como muy de, está abierto 24/7 días a la semana, haz lo que quieras,
todo, ¿no? También hay un taller de cerámica con un montón de hornos, con un montón de máquinas de madera, de metales, de no sé qué. Entonces yo estaba como, no sé qué hacer. No sé cómo empezar, sobre todo, como que estaba un poquito, Soma se acabó en octubre, fueron unos meses como un poco intensos, entonces yo llegué acá como un poco en blanco, tal cual como lo están diciendo, y fue como, bueno, ¿cómo empiezo este otro proyecto que quiero hacer? Y bueno, pues les voy a contar, entonces empecé un día hablando con mi mamá que me llamó a preguntarme que cómo estaba, le conté que pues que estaba bien, que era muy chévere ese lugar, pero que a veces yo quisiera tener un jefe que me dijera qué es lo que tengo que hacer, como que no todo, Sí. absolutamente todo dependa de uno, como qué comer, qué pensar, qué leer, qué decir, qué dibujar, qué no dibujar, qué hacer. O sea, como que yo le decía a mi mamá, ay no, es que a veces me encantaría como que alguien en una oficina ahora le dicen, Sí. para mañana tienes que hacer tal cosa, listo, trin. Sobre todo si me sentía un poco como estancada. Entonces, después me quedé pensando, pues sí, en el arte uno puede hacer lo que uno quiera, me voy a inventar una jefa. Entonces me inventé un correo con un apodo que me pone mi papá, que me llama Elvira, yo no me llamo Elvira, pero entonces me inventé un correo de Elvira, que es esta jefa de mentiras, en la que todas las mañanas me manda un correo, el que me dice qué es lo que tengo que hacer, y yo todas las noches le mando un correo a Elvira, dándole un reporte y mandándole fotos y le cuento qué tal fue mi día. Entonces es como una ficción, al mismo tiempo es una manera mía como de jugar, y creo que el juego es algo como muy importante y entonces ha sido muy chévere porque entonces hago las cosas y pienso como que le voy a decir, o entonces sí, Elvira me dijo que hiciera tal cosa, pero hagan de cuenta, mi amigo me dice que vaya a su taller a dibujar, entonces yo le digo a Elvira, y entonces Elvira me dice que no hay problema, o me dice, no, sí hay problema porque necesito que acabes esto, ¿no? Entonces, como que se vuelve un juego interesante. Y, y bueno, entonces ese ha sido como un proyecto nuevo que he estado haciendo desde la segunda semana. Yo creo que yo no sabía ni cómo empezar, se lo juro. Entonces fue como que Elvira me dijera, bueno, por la mañana vas a leer esto, por la tarde te tomas un break de almuerzo. Y también he estado pensando mucho en la productividad, más pues estando en este país, ¿no? Que todo es como la productividad, el capitalismo, el 24/7. Entonces yo estaba pensando como en la productividad, como ser un artista que está en una oficina, porque sobre todo acá todos estamos encerrados en nuestro taller. Entonces me parece como muy interesante. Y bueno, pues ya cada vez más he aprendido a lidiar con Elvira. Elvira también es como esa especie de terapeuta que está en mí, entonces es como otra versión de mí, es como un yo doble, es como una dualidad, como una siamesa, como algo extraño que todavía no sé qué es, no sé si esto es una obra en sí o si solamente es una herramienta, no sé, pero bueno, les cuento ese como esto que ha pasado. Y lo otro que les iba a contar es lo primero. Y lo segundo es que creo que aquí he aprendido cómo a mirar mejor cuál es mi dinámica de trabajo. Y creo que justamente por el mismo proyecto con Elvira, o sea, cómo trabajo yo. Entonces, es como, me gusta leer, me gusta dibujar, me gusta como pensar, me gusta salir a caminar, en fin. Entonces, creo que esas dos cosas han estado Aparte, pasando todo está muy este tiempo. padre, ¿no? Porque creo que tu trabajo habla mucho sobre el tiempo, la memoria, la cotidianidad. Entonces creo que Elvira es como verlo bajo otra lupa distinta, ¿no? Pero, o sea, está como darle un giro, otra perspectiva, y está muy padre. Sí, o sea, igual estoy viendo también como qué forma puede tomar Elvira, como que si en verdad quiero que sea un personaje o que sea solo este fantasma que me acompaña. Estoy como pensando, se llama Elvira Pusa, porque, porque mi papá me dice Pusa porque me encantaba Winnie the Pooh, entonces me decía Pusa. Entonces, como que me pareció interesante que se llamara Elvira Pusa, que soy yo, pero es esta otra, y Elvira es Ujú. como el nombre de Sí, pura de jefa la oficina. Ay, de está oficina. padrísimo. Creo Ujú. que también es una solución muy creativa a justo al lienzo en blanco, a la hoja en blanco y al no saber por dónde empezar, que yo creo que es algo a lo que también muchos nos enfrentamos en la vida y está súper padre esta solución. Sí, pues vamos a ver a dónde me lleva. Entonces, Sí, bueno, gracias eso por les cuento. contarnos, ¿no? Y está padrísima la residencia y a la mitad creo que también es una buena oportunidad para reflexionar qué ha pasado y como a dónde van los meses que siguen. Entonces, mucho éxito en eso. Oye, y regresando Gracias. un poco al principio, tú empezaste estudiando en la universidad, bueno, arte en la Universidad de los Andes en Bogotá y te transferiste a The Art Institute en Chicago y luego llegaste a México.
¿Cómo decidiste quedarte aquí? ¿Cómo fue esa transición de países? ¿Qué aprendiste? Sí, pues bueno, sí, yo empecé en Bogotá estudiando arte e historia del arte. Yo hacía el doble programa, y después de eso, bueno, me fui a Chicago a terminar, yo me transferí y me fui a Chicago a terminar y viví 3 años, estudié 2 y trabajé 1. Y después me regreso a Colombia, estudié teatro 1 año, que también me parece que ha sido como muy importante en mi formación, sobre todo después podemos hablar más adelante, como también en esta cosa como emocional y esta carga que me interesa un montón. Y después de haber estado en Bogotá, estuve 5 años en Bogotá, yo ya quería otra vez como un cambio, como sí, mover un poco la energía. Y, y, y yo vine a México porque mi hermano vive en México, entonces yo fui a México y me reuní con un par de amigos, y un par de amigos me empezaron a hablar de Soma y fue como, "Yo tengo que aplicar acá, porque además me gusta", y creo que nosotros como latinos tenemos una manera de vivir, bueno, hablo de Colombia con México como muy parecida, nos gusta como un poco las mismas cosas, somos cálidos, somos alegres, desmadrosos, coloridos, ¿no? Entonces me hacía como mucho sentido irme a México, y también pues claro, en comparación a Colombia pues tiene un mercado más grande, me llamaba mucho la atención, un montón de museos, de lugares, bueno. Entonces vi que asoma y me pareció una perfecta oportunidad, pues ir allá, y se acaba de acabar ahorita en octubre, entonces pues yo quiero seguir en México como siguiendo intentando. También me gusta que estoy cerca a Bogotá, o sea, son 4 horas en avión, es español, como que siento que es una ciudad que me es amable, Claro. Oye, y me hablando siento un poquito cómoda. de Soma, ¿tú qué opinas de pues, Soma? O sea, como que tiene este tipo de programas de desarrollo artístico y pues que te ayuda de alguna manera a integrarte a la escena, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ha sido, exacto, o sea, la red que da Soma es impresionante, de verdad que es impresionante, porque generalmente, o sea, tienes un tutor, tutora, tienes entrevistas, tienes un cuarto de proyectos que es como un espacio en el que tú muestras una obra como en experimento y todo el mundo te critica, tienes compañeros de arriba, de abajo, compañeras, compañeros, bueno, en fin, pero es una comunidad muy grande y muy amplia, y que todo el tiempo está rotando. Y, por ejemplo, es opcional inscribirse a las entrevistas, pero si tú te inscribes, que yo pues, me inscribí a varias, tienes 1 hora para conversar con una persona desconocida, entonces es un poco como 1, 2, 3, dale, ¿no? Es como una manera de practicar y de soltarse y de aprender también cómo a entender tu obra. Yo creo que si algo me ayudó Soma también es a eso, a entender, a reflexionar, a hablar, a hablar, a hablar, como a tratar de entender uno hacia dónde quiere ir, qué le interesa, qué preguntas se hace, cómo las demás personas leen la obra, también empezar como a filtrar, ¿no? Como lo que me dice esta persona me interesa, lo dejo pasar, o no, sabes qué, esto como que me marcó aquí algunas preguntas. Entonces a mí eso me pareció pues una gran oportunidad de No, redes, la verdad. aparte siento que da mucha exposición, ¿no? O sea, como que sí, te permite dar a conocerte en la escena, ¿no? Iba a decir que aparte, o sea, es diferente a la formación que da Soma, que siento que es más práctica y justo como muy introspectiva sobre tu propia práctica y comunicarla, a una formación que ya tenías de bueno, historia del arte y artes visuales y también como artes plásticas. Como que justo esta parte siento que lo complementa muy bien porque es innovador en el sentido en el que no hay un programa de estudios que esté tan completo, ¿no? Sí, y también yo creo que lo que es interesante también, sí, la variedad de cursos opcionales o obligatorios, los artistas que pasan por ahí, los tutores, las discusiones, los miércoles de son, como que todo el tiempo hay muchas cosas nutriéndolo a uno, y a mí eso me parece pues fantástico, la verdad, me gustó mucho, y me siento muy agradecida de haber estado ahí y de haber como entendido también cómo funciona un poco esta escena en México. Por ejemplo, una de mis asesoras fue Galia Ipenschutz, que trabaja con performance y con dibujo, y gracias como a conocerla y como a la cercanía que construimos, después trabajé con ella en su taller. Entonces, creo que haber llegado a ese lugar como de apertura, eh, pues se dio gracias como a esos encuentros, ¿no? Y la verdad me tocaron
personas muy, muy, muy interesantes y pues eso es muy, muy chévere. No, que creo que justo la multiculturalidad que hay en el programa también es interesante, ¿no? Porque también ya tuvimos la oportunidad de hablar con Ángela, que tampoco es mexicana, pero creo que eso nutre muchísimo, que sean pues de toda América Latina o de otras partes del mundo, ¿no? Creo que eso también está muy padre porque pues son pensamientos distintos al final del día, ¿no? Pero ya, era todo. Sí. Y bueno, creo que para cerrar un poco este tema, como que me parece interesante también que no es como lo que estaba diciendo Laura, no es una escuela como acartonada de estos créditos, tan, sino que es como tú contigo y con el mundo, y creo que ser artista un poco es eso, ¿no? Es como tú sacas lo que quieras, acá está, dale, si quieres armar un taller, proponlo, si no quieres armarlo y porque estás haciendo esta otra cosa, dale, o sea, como que no hay una sola camino, ni solamente está viendo una sola forma. Y creo que eso más esa plataforma que tú tomas lo que Claro. te sirva o Oye, no. y hablando un poquito más de tu producción, tus obras hacen una conexión muy fuerte entre el material y el cuerpo. ¿Nos puedes contar un poquito más de dónde nace la inspiración de darle la dimensión orgánica? Ok, wow, ok, bueno, esa pregunta. Yo, ¿cómo empiezo? Yo creo que esta obsesión como del cuerpo, pues surge porque desde muy chiquita, mi hermana estuvo muy enferma. Mi hermana se murió hace 10 años, y yo tenía 18 años, apenas ingresé a la universidad en Bogotá cuando ella estaba enferma, y ella tuvo una enfermedad en el que el cuerpo se le deformaba físicamente, y eso pues era muy fuerte porque especialmente pues éramos pues muy chiquitas, muy jóvenes, y yo empecé a ver cómo a mi hermana se le deformaba el cuerpo físico. O sea, no sé si se vieron The Substance. Ese era uno de mis recomendados para el final, pero lo puedo decir de una vez, como un poco de Substance, como este como monstruo, este cuerpo como hermoso que se empieza a volver como en esta otra cosa. Entonces, yo creo que desde ahí yo empecé, pues me tocó muy de cerca ver esa transformación del cuerpo de mi hermana. Y cuando ella se muere, después al año, yo es que me voy a Chicago y allá empiezo mucho a dibujar estos cuerpos como raros y extraños y enfermos, y empiezo a leer mucho sobre cómo qué es un cuerpo extraño y qué es un cuerpo enfermo y qué es un cuerpo sano. Como que me interesaba también pensar eso desde un lugar como entre psicológico y físico. Entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo a la pregunta exactamente, pero yo creo que un poco de ahí parte, sobre todo porque antes de que ella muriera, yo hacía más historia del arte, me enfoqué más en eso, yo creo que también como porque mi parte creativa estaba muy estancada, y también me gustaba la escultura, que creo que también un poco lo tengo, que es como del día a día, de lo cotidiano, eso siempre ha estado, y siempre he coleccionado fotos de camiones, de letreros raros, de chistosos, de cortinas vistas desde la calle hacia afuera. O sea, como que esas colecciones y esas cosas como escultura callejera siempre me ha llamado la atención, pero yo creo que especialmente después de que mi hermana muere es que yo empiezo a pensar en el cuerpo como este otro ser Ahora extraño. tiene muchísimo sentido Ujú. la pieza esta que tuviste en Salón de Acme, la de tragar sapos. O sea, que es como esta Ujú. instalación. A mí me voló la cabeza Claro. cuando la vi la primera vez, que literalmente era un cuerpo saliendo del edificio, ¿no? Pero este cuerpo como, pues desfigurado de alguna forma, ¿no? O, sí. Sí, pues claro, o sea, yo creo que sí, pues parte de ahí, obviamente, especialmente para esa obra yo quería hablar de la respiración. A mí me interesa mucho como estas cosas que pasan automáticamente y que uno no se da cuenta, como respirar, tragar, digerir, como que uno no piensa, estoy digiriendo, ¿no? Uno no piensa, estoy respirando, uno no piensa esas cosas. Y bueno, y sobre todo me llamaba mucho la atención como la fragilidad del cuerpo cuando esto parte de una especialmente esa obra de tragar sapos parte de una anécdota, y es que el día de la muerte de mi hermana, ella dejó de respirar por 10 minutos y después respiraba. Dejó de respirar por 7 minutos y después respiraba. Le dio apnea. Y yo después siempre me quedé muy impactada con la apnea, como con este estado un poco como de, sí, y de que sí hay respiración, hay vida. Entonces respiraba y era, ay, está viva, y de pronto
como la pausa y de pronto, está viva, como ese estado tan frágil del cuerpo y como ese estado tan frágil de la existencia, como que sí hay, obviamente que uno necesita que haya corazón y otros músculos, pero la respiración es esa cosa como que le dice a uno que hay vida. Entonces yo, o sea, la razón, el inflable empezó con que yo quería hacer un cuerpo que respirara, punto. Y cuando vi este espacio increíble, el arenero, fue como, o sea, tiene que ser un cuerpo enorme, me encanta, y yo siempre estaba pensando en que respirara, y que quería que tuviera estos puntos de dejar de respirar, de tensión, ¿no? Como de ¿qué está pasando? Y después hablando con amigos y con Vero Gerber, que fue mi tutora en Soma, ella me decía, si tú estás hablando de cuerpos raros, pues realmente es un cuerpo raro, porque yo quería hacer, hagan de cuenta, un cuerpo como puro galletita de jengibre, como puro, ¿sí? Y fue como, no, ¿cómo va a ser este cuerpo? Este cuerpo es un monstruo que está en el borde de la respiración. Entonces ahí fue que yo dije, ok, no, ese cuerpo es un cuerpo que tiene 4 estómagos y que está tratando de digerir algo que es imposible digerir. Y ese es mi cuerpo con este cuerpo que está como en este constante angustia, y es un cuerpo que se convierte en este monstruo y que le salen brazos y le salen piernas, y así fue que salió este proyecto. Y también algo que fue increíble de haber tenido el arenero es que yo creo que el espacio es un material, que es una de las cosas que yo quería como comentarles también, como que para mí, y me he dado cuenta acá especialmente, me he dado cuenta que el espacio es material, como que cuando empiezo a pensar como que la obra es para este espacio en el que estoy, como que pienso, ok, como el espacio está en el techo es así, las vigas son así, tran. Especialmente pues el espacio del arenero es un sótano, es bajito, también estábamos como en las tripas del edificio, entonces me hacía sentido hacer un cuerpo que fuera también que hablara de este cuerpo que está adentro. eh, Como que el espacio, entonces después cuando uno lo ve en Salón Acme, parece otra obra y la gente me preguntó, ¿lo hiciste otra vez? No es lo mismo, solamente que el espacio es material. Y después cuando lo mostré en Querétaro era otra cosa, y entonces otra vez la gente es otro, no es el mismo, solo que el espacio es material. Igualmente en Bogotá, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, yo creo que eso es una manera en la que yo trabajo que yo no me he dado cuenta, hasta que empecé a repetirlo, y yo dije, es que yo no simplemente cojo una pared y empiezo a dibujar, ¿no? Como que para mí tiene que tener esa combinación de Oye, y dónde perdón, una, estoy, una ¿no? pregunta sobre esto justo de los cuerpos. O sea, a partir de esta obra, es que, o sea, no diría que es un estilo, pero como este modo de dibujar los cuerpos, como que nació de ahí y, o sea, pienso en la serie de dibujos que tenías en Salón Croma, justo que creo que hablaban sobre la cistitis. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito de esa serie? Y, por ejemplo, esa serie que iba sobre pared, que era 2D, ¿cómo la pensaste en el espacio? Esa instalación eran muchos dibujos de una libreta que cargo a todas partes, como dibujos que hago un poco obsesivamente para pensar. Y yo pensaba, y es una libreta que tiene argolla, está argollado. Entonces yo pensaba como, bueno, es que eso siempre es como que pasa la página, pasa la página, pasa la página. Entonces siempre pensaba, no, pues increíble que fuera una argolla enorme en el que uno pasa la página y siempre hay más y más y más y más dibujos. Entonces fue pensado en ese espacio, pero claro, eso fue un poco diferente, esa exposición, porque era un colectivo en el que no pues, tuvimos, o sea, una semana de montaje, y la obra no fue hecha para el lugar. No es como que yo haga las obras, yo creo que sí, finalmente el arenero sí lo hice pensando en ese espacio especial. Eh, pero obviamente uno después lo adapta. Pero por ejemplo, en el de croma, pues la pared medía tanto, entonces necesitaba que fuera una argolla que tuviera esas dimensiones y que se sintiera que la argolla hacía parte como de esta pared en el que salen y salen dibujos, como que brotan dibujos todo el tiempo. Eh, Creo que es eso. Y esta obra pues sí era como sobre la cistitis y como todo lo que me salía que pensaba que tenía mi pipí adentro, como estos monstruos y estas criaturas y estas bacterias y es todo, como que me interesa mucho lo cotidiano al final, y yo creo que es como lo que me está pasando, como lo que me pasa pues es lo que hago, ¿no? Que puede sonar un poco
extraño como de uno buscar el drama, pero a veces yo pienso, pues no, si no me pasa nada, pues no me pasa nada, si no me pasa nada y estoy tranquila, pues voy a hacer una obra sobre lo tranquila, no sé, como que yo creo que es eso, aunque obviamente, por ejemplo, la obra de Tragar sapos, pues la hice muchos años después y yo creo que era un sapo atragantado que yo tenía como después de lo de mi hermana. Y también es un tema que me interesa mucho y me parece que es una expresión colombiana que a mí me gusta mucho porque creo que habla de las cosas que pasan por dentro. Y me gustaría como contarles, como que a mí lo que me interesa es este mundo imaginado de lo que hay adentro que nadie sabe. Entonces yo tengo un cuerpo y es mi cuerpo y es así, tan, tan, pero en el fondo no tengo ni idea qué pasa por dentro. Entonces es como jugar a inventarse qué es lo que uno tiene adentro. Es inventarse esas cosas. Eh, entonces, pues esta idea de tragarse los sapos y de que entonces es un sistema digestivo gigante. eh, y por ejemplo, en esa obra, yo siempre pienso por medio del dibujo, como pueden ver, sí, el dibujo sí, es como parte de como yo pienso. Em, pero por ejemplo, en esa exposición del arenero, entonces la idea inicial era poner dibujo, pero cuando yo vi el lugar, yo dije, esto tiene que ser un dibujo enorme, porque esta es la sensación de no poder tragarse el sapo, desbordada. Entonces ahí fue que Eh, pero pues que empecé, que hice este dibujo inflable. Pero si ustedes se fijan, es un dibujo, yo lo pienso como un dibujo. El dibujo es el que me lleva a hacer estas formas. Y me interesa que el dibujo mute y como que se vuelva este otro Ya. material. Oye, y hablando más sobre la exploración del espacio a través de la pieza, ¿hay algún espacio expositivo en el mundo en el que te interesaría exponer así como para explorarlo? Uy, no, pues increíbles, muchísimos. Pero yo creo que lo que respondo ahí es como que el espacio es material para mí. Entonces, me parece un reto el que sea. O sea, ahorita estoy trabajando para una exposición en agosto, que es una casa. Entonces, tienes dos pisos, una escalera, una azotea, un patio. Entonces, estoy pensando cómo en esta casa se puede meter este cuerpo, ¿no? A diferencia de que si es un galpón enorme, pues es otro el reto, ¿no? No, creo que no tengo un espacio en específico. Lo que me parece más interesante es que el espacio sea importante. Yo creo que, por ejemplo, en Salón Acme fue un poco una suerte. La obra no estaba planeada para que estuviera en ese lugar y ahí se terminó viendo mucho mejor. Entonces, desde ahí fue que yo dije, no, el espacio es fundamental para que la obra tome forma. Pero no tengo un espacio así soñado. Sí, no, no, creo que no, pues sí, no. Pero es súper interesante porque justo, o sea, como que, por ejemplo, un cubo blanco, o sea, de que un cuarto blanco, uno pensaría que no tiene mucha importancia porque justo como que quiere que la obra que se expone ahí sea lo principal, pero la manera en la que tú lo piensas, creo que lo haría, pues sí, como cambiar justo su funcionalidad, ¿no? Sí, o sea, yo estoy en este momento como pensando en, sí, como en circuitos, en mangueras, en tubos, entonces creo que, pues que si es solo un espacio como un galpón, también podría ser muy interesante ver esa red, mientras que si es una casa que tiene escaleras y eso, pues también, no sé, como que estoy pensando que no necesariamente sea un espacio soñado. También el aire libre me encantaría, por eso digo, creo que cada espacio tiene su propio reto, no estoy cerrada Oye, a ninguno en nosotras especial. encontramos una visión feminista en esta conexión orgánica. ¿Nos podrías contar un poco más sobre cómo lo ves tú? Sí, claro, pero pues quiero que ustedes me cuenten por qué lo ven feminista, porque me llamó la atención, porque yo no veo mi obra feminista y no porque no crea en la causa, sino porque no creo que sea mi enfoque. Y al revés, creo que justamente por eso no quiero que mi cuerpo tenga un cuerpo femenino o masculino o neutral, o sea, no. Creo que lo que quiero más que todo es como entender que todas las personas tienen órganos y todas las personas tienen miedos y sapos que tragarse y todo eso, ¿no? Es más como sobre una sensación, no estoy buscando que tenga especialmente un enfoque sí, de género,
no me interesa como acercarme a eso, me interesa como que se sienta, Universal. es más como, Ya, no, justo sí. era una idea que como que a mí me impactó mucho tu serie de la cistitis, justo, porque yo venía de que me diera y, o sea, creo que fue, o sea, que esto es algo bonito del arte, que uno también se pone el saco en cómo le queda y se ve identificado, ¿no? Y, o sea, como que justo a mí me pasó por un diseño arquitectónico como con un bias de género, con un sesgo de género que, pues, o sea, como que aguantarme provocó que me diera cistitis. Entonces, cuando lo vi, como que me sentí muy identificada y justo la sensación en los dibujos como de lo que sale, de la inflamación, del dolor, eh, también como pensar en que es una enfermedad típicamente de mujeres, como que dije, no ma, y me sentí muy identificada, pero me resuena muchísimo lo que dices ahora de justo pensarlo universalmente como el cuerpo interior, que pues diría que es algo neutro, y pensar la funcionalidad de los órganos me parece como una dimensión mucho más interesante. O sea, igual, claro, o sea, yo pues, me identifico como mujer y claro que pues en esa obra especialmente estaba hablando pues de la cistitis que me dio a mí como mujer y lo entiendo, pero creo que no es una temática que la pienso en general en mi obra, como que tal vez en ese caso Sí. específico puedo entender eso, pero, pero sí, en general me parece que no es un tema que yo quiera abordar, sino más desde una universalidad, desde Sí, lo que oye, y pasa por ahorita dentro. que mencionabas los tubos, las mangueras, como que me lo asocio mucho con sangre, fluidos, como va por ahí tu exploración como movimientos internos. Pues yo lo estoy pensando más ahorita estoy en pura investigación de la historia de las mangueras y de los tubos, y más como desde la parte de ingeniería, como de, pues que transporta gas y fluidos, sí, o sea, de acuerdo, pero no lo estoy pensando tanto o sea, pienso que es parte del cuerpo, tenemos tubos, pero lo estoy pensando ahorita, lo estoy estudiando, por decirlo así, más desde la parte de función, como la primera manguera que se inventaron los bomberos en Holanda hace muchos siglos, en 1800 algo, bueno, 1870, algo así. Pero entonces es más sobre, sí, sobre como investigación de materiales y de formas y de la maleabilidad y de lo plástico, como que el plástico fue increíble para inventarse tubos porque la gente pues ya podía reusarlos y pues podían meterlos en, no sé, en las cocinas de la gente, cosas así, entonces eso fue como muy revolucionario. Y estoy tratando como de inventarme pues un proyecto que si quiero que sea un circuito en esta casa que suba al segundo piso y baje al primero. Entonces estoy viendo también qué tubos me sirven, de qué grosor hay, cómo se fabrican, si yo puedo mandar a hacer uno o no. Estoy como en toda esta parte como apenas de pura investigación de materiales. Entonces, sí, no tengo mucha claridad qué es lo que va a haber adentro, pero sí Ay, apenas qué estoy bien. como en la parte Oye, preliminar. y bueno, un poco para empezar a cerrar el capítulo, que ha estado padrísimo hablar contigo porque siento que no me da como una dimensión diferente de tu obra a la que yo tenía y eso me gusta mucho porque siempre platicar directamente como que te abre el panorama, entonces eso me encanta, muchas gracias. Y bueno, primero queríamos preguntarte recomendaciones que tienes para Ay, artistas no. jóvenes, eh, como cómo no rendirse, cómo ser artista. Pues Dios, si yo supiera la respuesta, no, pues, o sea, no, yo creo que es darle, darle, como tener determinación y lanzarse, da mucha angustia, o sea, da mucha angustia, pero yo creo que hay que lanzarse, o sea, sí, eso es lo que yo diría, como láncense ya, listo, si se equivocan, si no funciona, si el agua se sale, si no sé qué, pues, o sea, ya está, ¿no? Como que Claro. Oye, o hasta inventarse una jefa, ¿no? Para que los presione a darle. exacto, o sea, vamos a ver eso cómo me va. De pronto se queda conmigo la jefa por años, o de pronto solo se acaba cuando se acabe esta residencia, no sé, pero sí, tal vez inventarse una jefa puede ser bien, como cada martes tengo que hacer esto, tin, Buenísimo, tin. buenísimo. Sí, Oye, y ya para cerrar el programa, siempre le preguntamos a nuestros invitados si tienen alguna recomendación,
de artistas para seguir o de películas, de restaurantes, de lo que sea? Sí, pues yo creo que quiero recomendar esta vez unos libros que me han parecido increíbles. Una escritora argentina que se llama Leila Guerriero y un libro que se llama Teoría de la Gravedad, que son las columnas que escribió durante 5 años para El País de España, el periódico. Y me parece que es, o sea, es como que me sacó de mi cabeza estas voces, ¿no? Estas voces de jefas y estas voces mías de angustias y en todo y como existir y vivir y quién soy yo y dónde estoy y como memorias, momentos. Ese libro a mí me parece como una delicia, es fácil de leer, pues porque es una hoja, porque eran columnas del País de España, ¿no? Es cortico. ¿Y qué más puedo recomendar? Hay una artista que me gusta mucho, que yo conocí el año pasado, que se llama Nengudi. Senga Nengudi. Es de Chicago, de acá de Estados Unidos. No, la forma como ella maneja los materiales, la escultura, todo me gusta mucho. Y también estaba pensando como, ¿qué más? Ah, sí, otro libro que me leí este año que me ha encantado, que se llama Emily Dickinson y lo incompleto, de una escritora colombiana que se llama Tania Ganitsky, y es sobre, sí, como sobre sentirse incompleto y bueno, los poemas de Emily Dickinson traducidos por ella al español, pues por Tania al español y es un libro hermoso, hace mucho tiempo no me conmovía tanto como un análisis y sí, la forma como ella escribe y todo me pareció hermoso. Em, pero sí, ¿no? ¿Qué más quieren que recomiende? Se me pasó, creo que eso me quedé esos dos libros. Sí, no, creo que un tercer libro que, uy, se lo recomiendo a todas las personas que oyen este podcast que se llama La Policía de la Memoria, de una escritora que se llama Yoko Ogawa, y es un libro sobre que, hagan de cuenta, uno se despierta y al otro día no existen los árboles y nadie sabe qué es la palabra árbol y no existen y no los ves y no, se va, no hay libros que digan palabra árbol, nada, nada, nada. Entonces como esta memoria colectiva se olvida y se va y entonces al otro día tú no sabes que se va a desaparecer porque pues al otro día te desapareces y no hay tazas, ¿no? No sé. Entonces empieza como a borrarse un montón de cosas de toda la que pasa de esta isla. Y eso me parece increíble, como ese juego de la imaginación. Y a la vez también no, o sea, yo pienso en, no sé, en Bogotá antes había tranvía y hoy en día, pues hace 1000 años no hay. Mi abuela tuvo tranvía, yo nunca tuve tranvía, entonces es como que es una idea como de mentiras. Y cuando mi abuela muera, entonces ya nadie va a saber que es un tranvía, ¿no? Como que se olvidan las palabras y se olvidan las cosas. Y ese libro, como me pareció Claro, buenísimo. fantástico, también lo Oye, recomiendo. pues muy buenas recomendaciones. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayas prestado este ratito de tu tiempo. Ha estado súper a gusto la plática. Esperamos que tú también la hayas disfrutado. Muchas gracias a ustedes y bueno, pues Claro que muchas sí. gracias por invitarme Y y a nos todos vemos los pronto. que nos escuchan, síganos en todas las redes sociales, Spotify, YouTube. Nos vemos el próximo martes. The Specialist, Cultura Contemporánea. Desenmarañando las mentes de los especialistas.